Vamos a compartir la pantallita. Bien. Lo voy a hacer chiquitos a ustedes para poder visualizar bien la pantalla. Y vamos a poner la pantalla en grandecito para que ustedes la vean bien. Vamos a poner también nuestro señalador. Bueno, me imagino que todos ustedes pueden ver ya la pantalla completa y la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, entonces tengan de nuevo muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de esa parte del esqueleto axial que es tan importante para proteger nuestro sistema nervioso central. Vamos a hablar acerca del cráneo. De hecho, esta clase y la que sigue vamos a hablar un poquito acerca de diferentes aspectos enmarcados en este y de los órganos sensitivos que se encuentran inmersos o dentro de esta estructura en particular. Hablemos entonces un poquito acerca del cráneo. Recuerden ustedes que el cráneo forma al esqueleto de la cabeza. También sepan que son diversos los huesos que constituyen las dos grandes divisiones o las dos grandes partes en las que podemos dividir al cráneo. Al cráneo lo podemos dividir en una cubierta que protege al encéfalo y sus partes, al cual vamos a llamar neurocráneo, y en otra que prácticamente nos está formando el esqueleto que sustenta nuestra cara, y es al que vamos a llamar viscerocráneo. Entonces, podemos decir que el neurocráneo es la caja ósea que protege al encéfalo y que contiene también a las meninges y a las porciones proximales de los nervios craneales, aparte también de todos los vasos encefálicos. Cuando hablamos de vasos, recuerden ustedes, estamos hablando de arterias y venas. En el adulto, el neurocráneo está formado por 8 huesos. De esos 8 huesos, 4 son impares, centrados en la línea media, y hay 2 series de huesos pares que son bilaterales. El neurocráneo también posee un techo parecido a la cúpula de las iglesias. Por eso es que esta cúpula se le llama calvaria o bóveda craneal. Y tiene también un suelo al cual le vamos a denominar base del cráneo. ¿Cómo se mira esto? Bueno, vamos a verlo en este pequeño video. ¿Qué pasó con mi video? Okay. Perdonen por las... Ahí está. Huesos que conforman el cráneo. Tenemos al frontal, tenemos a los huesos parietales, lado izquierdo, lado derecho. Tenemos el hueso occipital. Tenemos el hueso temporal, lado izquierdo, lado derecho. Tenemos el hueso efenoides. Y por último del cráneo tenemos al hueso etmoides. Entonces, esos son los huesitos, o esos son los huesos que nos están formando al neurocráneo. Si damos una repetición, vamos a repetir un poquito esto para que ustedes lo vean de nuevo. Si repetimos eso, entonces vamos a ver de nuevo estos huesos que están formando al neurocráneo. Tenemos al frontal, tenemos a los huesos parietales, lado izquierdo,
lado derecho. Tenemos el hueso occipital. Tenemos el hueso temporal, lado izquierdo, lado derecho. Tenemos el hueso efemérides. Y por último del cráneo tenemos al hueso etmoides. Ok, luego tenemos al viscerocráneo. Este es el esqueleto de la cara o esqueleto facial. Y estos huesos, vamos a decir que vienen o se forman o se desarrollan a partir de unas estructuras embriológicas que se llaman arcos faríngeos. Estos huesos constituyen la parte anterior del cráneo y se compone de los huesos que rodean a la boca, a la nariz, a la cavidad nasal y a la mayor parte de las órbitas. El viscerocráneo consta de 15 huesos irregulares, fíjense, de los cuales son 3 impares que están centrados o situados en la línea media y 6 huesos pares que son bilaterales. Varios huesos del cráneo o varios huesos del viscerocráneo principalmente son huesos neumatizados. ¿Qué quiere decir eso que son neumatizados? Quiere decir que contienen espacios aéreos que van aumentando con la edad. La mayor parte de estos huesos neumatizados corresponden al viscerocráneo, aunque también hay algunos que corresponden al neurocráneo. También para describir todas las estructuras o todos los detalles óseos que el cráneo posee, esto lo vamos a hacer en base a caras. Vamos a ver, por ejemplo, que el cráneo tiene una cara anterior que corresponde a los huesos faciales, una cara lateral que corresponde prácticamente a los huesos tanto del neurocráneo como el viscerocráneo, una cara posterior, esta sí corresponde prácticamente a huesos del neurocráneo, y también caras superior y a la vez una base. Y esta base va a tener detalles óseos internos, o sea, por dentro de la base, y externos, o sea, por fuera de esta base. Veamos ahora la parte del viscerocráneo. Que pertenecen a la cara. Tenemos los huesos nasales, lado derecho, lado izquierdo. Los maxilares superiores, izquierdo, derecho. Los ungis o huesos lagrimales, lado derecho, lado izquierdo. Tenemos el hueso Bomer. Tenemos a los cornetes inferiores, lado derecho, lado izquierdo. Tenemos a los malares o cigomáticos, lado derecho, lado izquierdo. Tenemos también al maxilar inferior. Tenemos también a los huesos palatinos, lado izquierdo y lado derecho. ¿Vieron ustedes entonces? Esos son los huesos que nos están conformando al viscerocráneo. Y estamos viendo prácticamente la cara anterior del mismo. Ahora, hay ciertos detalles óseos o ciertos puntos de referencia importantes a nivel del cráneo. Estos puntos son importantes porque nos ayudan a describir o nos ayudan a situar una parte en especial o una parte característica del cráneo. Este cuadrito, ustedes ahí lo tienen en su libro de texto, entonces ustedes pueden ver ahí cuáles son los detalles óseos más importantes. Ahí tenemos un ejemplo. En la imagen que ustedes ven al lado izquierdo tenemos al nacio, a la glabela, al terion, al bregma, al lambda, al asterion y al inion, ¿verdad? Como algunos detalles. El terion, por ejemplo, ¿qué es? Miren, es esta parte de acá. Es importante porque ahí se unen 4 huesos, fíjense, es la unión del ala mayor del efenoides, la porción escamosa del hueso temporal, al hueso frontal y al hueso parietal. Es este sitio de unión de esos huesos, ¿verdad? Marca un sitio muy importante. ¿Por
qué? Porque es un lugar en donde el cráneo se encuentra un poquito adelgazado, ¿ya? Otro detalle óseo, por ejemplo, es la glabela, la que ustedes ven acá, miren. ¿Qué es la glabela? Es la prominencia lisa que es más prominente en el varón que en la hembra y se encuentra a nivel del hueso frontal, por encima de la raíz nasal. Y es la parte anterior más destacada de la frente. Por debajo se encuentra el nasion, que es el nasion, ¿verdad? Es el punto del cráneo en donde se unen las suturas frontonasal e internasal, o sea, donde se unen las suturas de los huesos nasales con la sutura del hueso frontal, ¿verdad? Otro punto importante, por decirlos, por escribirlos algunos, es el bregma. ¿Ya? ¿Qué es el bregma? El bregma es el punto de la calota en donde se unen las suturas coronal, en la que vemos aquí, miren, ya, la sutura coronal con la sutura sagital, que no la vemos, ya la vamos a ver más adelante, pero se ubica a este nivel. Y ahí tenemos otros puntos más importantes, claro, que ustedes tienen que estudiar y que ustedes tienen que ir verificando. Todo esto lo vamos a ver también cuando tengamos el laboratorio de cráneo. Entonces, con esos puntos craniométricos o puntos de referencia óseos o normas craneanas, como también los pueden encontrar en algunos libros, todos estos los vamos a ver y los vamos a identificar en ese laboratorio de cráneo. Recordemos un poquito acerca de la cara anterior del cráneo. Acuérdense ustedes que está formada por los huesos, miren, frontal, por los huesos cigomáticos, por la órbita, ya vamos a hablar un poquito más de la órbita en la clase que viene, por la región nasal, o sea, por los huesos nasales, y por los huesos maxilares. Acuérdense que acá tenemos el maxilar superior y acá tenemos el maxilar inferior que recibe ya un nombre propio y que se llama mandíbula, ¿ok? Aquí tenemos otros puntos craniométricos. De hecho, aquí los estamos viendo de nuevo, miren. Aquí tenemos, acuérdense, la glabela cabe y el nasion acabe. Esto es un detalle para que ustedes puedan ver también que cada uno de los huesos igual presenta una serie de detalles óseos que los vamos a describir más despacio y mejor, vuelvo a repetir, cuando tengamos el laboratorio. Ahí lo vamos a ir viendo cada uno de ellos en vivo y en directo. Acá tenemos también la cara lateral del cráneo. Acordémonos que esta está formada principalmente por el neurocráneo, pero también contamos con algunos huesos del viscerocráneo. Ya, miren, acá tenemos el hueso frontal, otra vez, los huesos parietales, el hueso parietal en este caso, el temporal, el occipital, miren, y si ustedes ven acá, aquí tenemos parte del hueso estenoides, aunque también podemos observar aquí al hueso cigomático y la mandíbula. Acá podemos ver al maxilar, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo en la cara lateral del cráneo. Vamos a ver también en el laboratorio que este huesito en particular, el temporal, presenta una serie de partes. Una porción escamosa, que prácticamente todas las que vemos, la porción, la cigomática, la estiloidea, la mastoidea, etcétera, etcétera. Todo eso, como le repito, nosotros vamos a ir viendo mejor en el laboratorio. Y aquí pues tenemos la cara posterior. Si ustedes se fijan bien, acá tenemos la sutura sagital, ¿ve? Y esta que ven ustedes acá es la sutura lambdoidea. Si ustedes se fijan, la unión por detrás de la sutura sagital con la sutura lambdoidea nos da un punto craniométrico importante que se llama lambda y que es este, ¿verdad? Entonces aquí pueden ustedes ver la cara posterior del cráneo que está compuesto, como ustedes observan, por el hueso occipital, donde se ubica el llamado occipucio a este nivel. Toda esta área es el llamado occipucio, ¿verdad? Y también podemos observar parte de los huesos parietales y la porción mastoidea de los huesos temporales, acá. Aquí tenemos la cara superior y aquí tenemos el famoso bregma, miren, que estábamos describiendo al principio. Entonces es la unión de las suturas
coronales con la sutura sagital, acá, el bregma, ¿ya? Habitualmente, si ustedes se fijan, la parte superior del cráneo tiene una forma oval, es más ensanchada en la parte posterior que en la parte anterior, o sea, en la parte posterolateral y en las eminencias parietales. Aquí observamos ya la sutura coronal, ya se las había yo mencionado, la sutura sagital, que es esta que va aquí, y la lambdoidea. Igual situamos al bregma adelante, al lambda atrás, y esta parte intermedia, miren, acá, es el llamado vértice del cráneo. Acá. Si nos seguimos moviendo, podemos observar aquí la base del cráneo. La base del cráneo, como les dije también al inicio, presenta una cara externa y una cara interna. La que ustedes están observando ahí es la cara externa. Y ustedes pueden ver que tiene una gran cantidad de detalles óseos que nosotros vamos a ir describiendo. Vuelvo a repetir, los vamos a ver mucho mejor en el laboratorio, pero para describir los más grandes, podemos ver acá, miren, a los procesos palatinos, el hueso maxilar. Acá tenemos a los procesos horizontales del hueso palatino. Vean. Acá tenemos a los procesos pterigoides, miren. Estos dos, o sea, son como alas, estos procesos pterigoides, ¿ya? Acá tenemos a los cóndilos occipitales. Acá tenemos a la parte basilar, todo esto del hueso occipital. Y si ustedes se fijan también, podemos ver una serie de forámenes o agujeros. Estos forámenes o agujeros es importante que nos los aprendamos. Es importante que sepamos a qué huesos pertenecen y dónde se ubican. ¿Por qué? Porque la importancia más grande radica en las estructuras que atraviesan todos esos forámenes. Si vemos la cara interna de la base del cráneo, podemos observar, a su vez, que esta presenta tres grandes depresiones o tres grandes fosas y que se encuentran situadas a diferentes niveles. Estas son las llamadas fosas craneales. Tenemos una fosa craneal anterior, aquí representada en color verde, una fosa craneal media, aquí representada en color rosadito, y una fosa craneal posterior. Entonces, estas tres fosas de la base interna del cráneo son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que describir qué huesos las están conformando y qué detalles óseos podemos ubicar en cada una de ellas. Si nos vamos ya a verlo de arriba hacia abajo, así es como ustedes van a ver el cráneo en el laboratorio, entonces podemos volver otra vez nosotros a observar estas cosas. Miren, la fosa craneal anterior, toda esta. La fosa craneal media es toda esta, toda. Y esta es la fosa craneal posterior, igual acá. Le podemos observar una gran cantidad de detalles óseos, que son los más importantes. Por ejemplo, tenemos a la cresta de gallo o crista gali, miren, a la lámina cribosa, acá. Aquí tenemos, miren, a las apófisis clinoides o procesos clinoides. Tenemos anteriores y tenemos por acá los posteriores. Tenemos a la silla turca, acá, esta depresión que podemos ver acá. Tenemos a la porción petrosa del hueso temporal, miren, todo esto es la llamada porción petrosa del hueso temporal. Tenemos al clivus, que parece un deslizadero y que se encuentra ubicada en el hueso occipital. Y, por supuesto, tenemos al foramen magno. Y, si ustedes se fijan también, tenemos una serie de orificios, miren, o forámenes que, vuelvo a repetir, es importante que nosotros no los aprendamos. ¿Por qué? Principalmente, vuelvo a decirlo de nuevo, por las estructuras que esos forámenes atraviesan. Así también, ustedes tienen un cuadrito en su libro de texto que sería bueno que desde ahorita
lo comenzarán a repasar. Ustedes van a ver ahí, según las fosas craneales, qué forámenes, qué agujeros se encuentran ubicados a ese nivel y qué estructuras los atraviesan. Ustedes aquí pueden ver, miren, los agujeros que tenemos ubicados a nivel de la fosa craneal anterior, los agujeros que tenemos ubicados en la fosa craneal media y los agujeros que tenemos ubicados a nivel de la fosa craneal posterior. Ojo con los nombres de cada uno de ellos. Pero también es importante saber qué los atraviesa. No tanto, o sea, aquí tal vez no es tanto contenido, sino que es qué estructuras los van atravesando. Por ejemplo, los conductos ópticos. Si me regreso a la de atrás, el conducto óptico está por aquí abajo. Mire, está tapadito. Están tapaditos aquí, ve. Miren, canal óptico, ve. Está tapadito por los procesos clinoides. Entonces, por aquí está ese conducto óptico o ese canal óptico. Entonces, es importante saber que ahí, qué es lo que está pasando. Miren, ahí está pasando los nervios ópticos, el segundo par craneal y las arterias oftálmicas. Eso es importante. ¿Por qué? Porque eso se le va a preguntar en el futuro, tanto en el parcial como en el examen práctico. Entonces, es importante aprendernos qué es lo que pasa por ahí. Ahora, aquí vamos a hacer una corrección, porque en su libro aparece acá el orificio rasgado y acá aparece estructuras que lo atraviesan, pero ojo, la arteria carótida interna de hecho no atraviesa este orificio, como dice acá, no lo atraviesa, sino que lo que hace la arteria carótida interna es pasa horizontalmente a él. O sea, no es atravesado por el orificio, como podrían ustedes leerlo acá y como aparece en su libro, sino que lo que pasa es que está horizontal a este orificio, no lo atraviesa. Entonces, ahí vamos a hacer nosotros ¿cómo se llama? Esa corrección. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Dígame. Entonces, por ejemplo, hablando del ejemplo que acaba de hablar, del orificio rasgado, si nos llegan a preguntar contenido, entonces si mencionamos a la arteria carótida, estaría incorrecto. Sí, porque, no, fíjese que no tan incorrecto, porque sí está contenido. ¿Por qué? Porque pasa horizontalmente por ahí, contenida, pero no lo atraviesa. Entonces, ¿quién se atraviesa? Son los plexos simpáticos y sus plexos venosos, ¿ya? Entonces, por eso es que le estoy haciendo yo la corrección. Si ustedes me lo ponen así, en un examen, hecha ya la corrección que les estoy diciendo, la respuesta es totalmente incorrecta, ¿verdad? Por eso es que estoy haciendo yo la corrección, para que ustedes vayan viendo que no es que lo atraviese, sino que lo que hace es paso horizontalmente a él. O sea, le hace como una camita, vaya. Se encuentra por abajito, donde se encuentra este orificio. ¿Quedamos claros en eso? ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, terminemos un poquito con otro video. El cráneo, que parece estar formado de una sola pieza, de hecho se compone de múltiples huesos articulados entre sí. El número total de huesos del cráneo es de 22. Estos huesos están unidos mediante articulaciones fibrosas inmóviles, denominadas suturas. Articulaciones fibrosas inmóviles significa que las huesos del cráneo no se van a mover. No es como esta articulación o esta articulación. Y el término sutura hace referencia a un tipo de articulaciones fibrosas inmóviles y que dibujan líneas irregulares en el cráneo. Estas suturas son evidentes en el cráneo de las personas jóvenes, pero con la edad estas suturas no se ven porque los huesos se fusionan en un proceso conocido como cianosis. Hay una excepción a todo esto y es que el cráneo sí presenta una articulación nueva, y es la de la mandíbula con el temporal, y es denominada articulación temporomandibular. Es de tipo sinovial bicondiliar. El hueso de cráneo de la persona ciega
tienen una función similar al pasto. La flexibilidad de estas fibras permite que los huesos se superpongan. Así, cuando la cabeza del bebé pasa a través del canal del pasto, el cerebro no se presiona ni se lesiona. También de que ellas permiten el crecimiento postnatal. El cierre de estas fontanelas ocurre en los primeros años de vida del desarrollo óseo normal. También de que la palpación de estas fontanelas es un medio para determinar el crecimiento y el desarrollo de los niños. La presión intracraneal puede sospecharse como aumentada o disminuida palpando la tensión en estas fontanelas, las cuales deben ser planas y firmes. Las fontanelas que están abultadas o que protruyen son indicadoras de que hay un aumento dentro de la presión del cerebro. Y las que se encuentran hundidas son indicadoras de deshidratación. Los huesos del cráneo son huesos neumáticos. Y no es que son neumáticos tipo E. No, eso no, sino que son así. La palabra neumático significa relativo al flujo por el aire libre. Entonces, podemos decir que los huesos neumáticos contienen cavidades con aire. Y estas cavidades con aire se denominan senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades aéreas que están revestidos por mucosa y que drenan a las fosas nasales. No sé si han escuchado cuando alguien dice tengo sinusitis. Bueno, está haciendo referencia a estos senos. Los senos tienen la función de aliviar ese peso del cráneo. O sea, ellos reducen el peso del cráneo. Además de que ellos se encargan de calentar y humidificar el aire inspirado. También de secretar moco y de actuar como caja de resonancia para la voz. Cuando estas cavidades aéreas son múltiples, son pequeñas, se denominan cervillos. Y esto les va a servir para cuando hablemos de huesos móviles. El cráneo se divide en dos, un neurocráneo y un viscerocráneo. El neurocráneo alberga al encéfalo y a las fenices, y el viscerocráneo es el esqueleto de la cabeza. Cada una de estas divisiones tiene a sus respectivos huesos. El neurocráneo se compone de 8 huesos, 4 impares que son el frontal, el etmoides, el estenoides y el occipital. Y 2 pares bilaterales que son los temporales y los parietales. El viscerocráneo se compone de 15 huesos. 3 de ellos son impares, que son el etmoides, el vómer y la mandíbula. Y 6 de ellos son pares, que son los maxilares, los cigomáticos, los nasales inferiores, los lagrimales, los nasales y los palatinos. No se preocupen por esto porque cada uno de estos huesos lo vamos a hablar en su respectivo video y que los links estarán aquí abajito en la descripción. Lo que sí tienen que saber es que el neurocráneo también se divide en dos, en un techo y en un piso. El techo es llamado bóveda craneal o también llamado calvaria o calor. Y el piso es llamado base del cráneo. Los huesos de la bóveda del cráneo son huesos planos y presentan una estructura característica. Ellos están conformados de una tabla de hueso denso, la tabla externa, y otra tabla de hueso denso, que es la tabla externa. Y entre ellos está un hueso esponjoso denominado diploide. Entonces, los huesos de la bóveda craneal van a ser tabla externa, que sería hueso denso, diploide, que sería hueso esponjoso, y tabla interna. Bueno, como ustedes vieron, es bien interesante. Prácticamente, eso que estábamos viendo es un resumen de lo que yo les estaba diciendo a lo largo de la clase. También, si ustedes se fijaron, esta clase es más una referencia de lo que vamos a ver ya en el laboratorio de la otra semana. Por eso es importante que me la lean y que me la estudien. Todo esto que acabamos de ver, todo esto que les acabo yo de decir y aún un par de cosas más, lo vamos a ver mejor en la parte de la práctica. Ahí vamos a describir, vamos a ver cada una de las caras del cráneo, vamos a poder describir y ver cada uno de los huesos. Vamos a ahondar un poquito más en algunos detalles óseos que no se los mencioné, porque se los dije un poquito a la ligera ahorita,
pero que los vamos a ir viendo de una manera más detallada, ¿ya? Y lo importante sí es que me lean bien la parte de los forámenes, porque igual en el laboratorio eso lo vamos a ir viendo, vamos a ver cada uno de ellos, su importancia, y por supuesto ahí es que ustedes tienen que decir qué es lo que los atraviesa, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es tanto, perdón, contenido, porque ahí no se contiene nada, es un agujero, es un conducto, ahí es lo que lo atraviesa, o sea, qué estructuras están atravesando esos forámenes o esos conductos. Saber nada más que prácticamente lo que atraviesa son estructuras vasculonerviosas, o sea, nervios y vasos sanguíneos, más que otras cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a dilucidar o eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, hay que leer un poquito, hay que ver un poquito el atlas, ¿verdad? Hay que observar el cráneo. Hay un montón de videos ahí en el internet que pueden tener una descripción un poquito más detallada. Sería bueno que lo revisaran y cuando vengamos la otra semana a hacer ese laboratorio, traen ustedes ya una idea de qué es lo que vamos a ver y nos va a costar menos poder entenderlo o poder explicarlo, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí la clase. Vamos a